Mi vida siempre había sido sencilla, nacida en un pequeño pueblo, criada por mi madre, que trabajó incansablemente en la hacienda de don Álvaro, el hacendado millonario. No conocía nada fuera de lo que me habían enseñado en casa. Desde pequeña aprendí el valor del trabajo duro, el respeto por la familia y la lealtad hacia quienes te daban la oportunidad de salir adelante. Sin embargo, nunca imaginé que la vida me pondría en la encrucijada que me tenía esperando. Santiago, el hijo de don Álvaro, había sido siempre un joven distante y arrogante. Creció bajo la sombra de su padre, con la herencia del apellido y el poder que eso conllevaba. Para él, las mujeres que trabajaban en la hacienda eran solo un accesorio, algo que él podía usar y desechar a su antojo. Yo no era la excepción. Recuerdo el día que llegué a la hacienda para trabajar como sirvienta. Santiago me miró por primera vez desde la distancia, evaluándome con la misma mirada fría y despectiva con la que miraba a todas las mujeres de la casa. Nunca olvidé sus palabras pronunciadas con ese tono condescendiente que solo alguien como él podía tener. «Entonces tú eres la nueva sirvienta», dijo como si no fuera lo suficientemente obvio. Mi cara se ruborizó, sentí como su desprecio me atravesaba, pero no dejé que mi orgullo se quebrara. Yo tenía un trabajo que hacer y no pensaba ceder ante su mirada arrogante. Sin embargo, eso no detuvo su constante ataque de humillación. A medida que pasaban los días, Santiago no perdió oportunidad de recordarme mi posición en la hacienda. Pero, como en todas las historias de la vida, las cosas empezaron a cambiar. Vi que, detrás de esa fachada arrogante, había algo más, algo vulnerable, algo que me hizo verlo de otra manera. Santiago comenzaba a necesitar ayuda en sus negocios, en la organización de los papeles de la hacienda, y pronto me encontré ocupando más tiempo cerca de él. Comenzamos a hablar de manera profesional al principio, pero con el tiempo nuestras conversaciones se volvieron más personales. Un día, mientras estábamos revisando unos documentos en su despacho, me miró fijamente y soltó, sin previo aviso: «No entiendo por qué te empeñas en mantener tu dignidad. Estás aquí porque te necesitan, no porque seas especial. En el fondo, todos somos lo que otros deciden que seamos». Sus palabras me golpearon en el pecho, como si fueran puñales. Me había considerado una simple sirvienta, una mantenida en sus ojos. No lo podía creer. ¿De verdad pensaba eso de mí? Aquella noche me retiré temprano a mi cuarto, pero algo dentro de mí ya no podía descansar. Lo que Santiago pensaba de mí me perseguía, pero más que eso, lo que me dolió profundamente fue que su padre, don Álvaro, nunca lo corrigiera. Él veía todo lo que sucedía, pero nunca intervino. ¿Por qué lo permitía? ¿Por qué no defendía a las mujeres que trabajaban bajo su techo? El siguiente día sentí que mi paciencia se agotaba. Ya no soportaba que Santiago me tratara de esa forma. No quería ser más una simple mantenida en sus ojos ni en los de nadie. Decidí que hablaría con don Álvaro. Él era el único que podía poner las cosas en su lugar. Y si alguna vez alguien iba a callar la arrogancia de su hijo, ese alguien tenía que ser él. Fue en la sala principal, cuando la tarde caía y el ambiente se tranquilizaba, que me decidí. Encontré a don Álvaro sentado junto a la ventana, mirando hacia los campos. La imagen de él era majestuosa, pero algo en su mirada mostraba que las preocupaciones de la vida lo estaban alcanzando. «Don Álvaro, necesito hablar con usted», dije con el corazón acelerado. Él me miró como si ya supiera lo que iba a decir y asintió con un gesto invitándome a sentarme a su lado. «Dime, hija, ¿qué pasa?». Me tomé un momento para organizar mis pensamientos. Su hijo, Santiago, me está humillando constantemente. Me trata como si fuera una simple sirvienta, como si no tuviera valor. Y lo peor es que usted, que es su padre, nunca hace nada para corregirlo. Don Álvaro me miró fijamente. Sus ojos, que antes parecían tan llenos de poder, ahora se veían cansados. «Lo sé», respondió, con un suspiro. «Lo sé, hija. Pero lo que no entiendes es que Santiago tiene una carga que no puedes imaginar. Yo le he dado todo lo que tiene, la hacienda, el apellido, las riquezas, pero le he fallado en lo que más necesita: el ejemplo». Mis palabras se atoraron en mi garganta. ¿Me estaba diciendo que lo aceptara todo? ¿Que debía seguir soportando su desprecio? Fue en ese momento cuando algo cambió en la conversación. Don Álvaro, con un gesto que nunca imaginé, se levantó de su silla y caminó hacia el escritorio. Tomó un sobre que tenía guardado en un cajón, y al abrirlo, sus manos temblaban. Lo que sacó del sobre fue una carta vieja y arrugada. «Aquí está todo lo que necesitas saber», dijo, entregándome la carta. La carta hablaba de un acuerdo secreto, uno que nunca había sido revelado, uno que vinculaba a la familia de don Álvaro con personas ajenas, con empresarios que no tenían nada que ver con el legado de la hacienda. Fue entonces cuando entendí por qué Santiago estaba tan perdido, por qué su arrogancia no era más que una máscara. Todo lo que pensaba que tenía seguro, todo lo que creía que era suyo por derecho, se desmoronaba en sus manos. Don Álvaro se acercó a mí y susurró: «Mi hijo piensa que es intocable, que está por encima de todos, pero ni él ni nadie tiene la verdadera comprensión de lo que significa ser dueño de algo. Y lo que le falta, hija, es aprender lo que significa ser un verdadero hombre. Yo, su padre, lo callaré de la única manera que puedo, enseñándole lo que jamás le enseñé». Al ver esa carta, supe que el verdadero enfrentamiento entre padre e hijo estaba por llegar. Y no solo entre ellos dos, sino también entre lo que la hacienda significaba para todos nosotros. El destino de la familia, la hacienda y nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre.
La mañana siguiente llegó con una calma inquietante. El aire fresco de la madrugada se filtraba a través de las ventanas del despacho de don Álvaro, y mientras el sol comenzaba a ascender en el horizonte, yo no podía dejar de pensar en la carta que me había entregado la noche anterior. Las palabras en ella me pesaban como plomo, y por primera vez comencé a ver a Santiago con otros ojos. Todo lo que creía saber sobre él, sobre su vida y su destino, parecía haberse desmoronado en un solo instante. La arrogancia con la que se había comportado durante todo este tiempo no era más que una fachada, una defensa ante el vacío que sentía dentro de sí. Un vacío que ahora yo entendía perfectamente. A lo largo de la mañana escuché los murmullos que recorrían la hacienda. Los empleados hablaban en voz baja y en sus ojos se reflejaba la incertidumbre. Todos estaban conscientes de que algo había cambiado. El escándalo sobre la herencia y los secretos familiares ya no se limitaban a un pequeño círculo. Se había convertido en el centro de atención de toda la hacienda. Santiago, que hasta ese momento había sido el hijo del hacendado millonario, ahora se enfrentaba a una verdad que lo despojaba de su título, de su legado. No solo era el hijo de don Álvaro, sino que ahora sabía que la familia que creía suya había estado construida sobre una mentira. La revelación de su verdadero origen no solo cuestionaba su identidad, sino también su derecho a heredar la hacienda. Me encontré con él a mediodía, caminando por el jardín. Su rostro, que siempre había sido firme y seguro, ahora estaba marcado por una expresión de desorientación. Los ojos de Santiago buscaban algo, tal vez respuestas, tal vez perdón, pero no sabía qué hacer con todo lo que acababa de descubrir. Se acercó a mí lentamente, como si cada paso le costara más que el anterior. ¿Sabías lo que estaba pasando?, me preguntó, con la voz rota, incapaz de mirar hacia mí. Sentí que la pregunta venía cargada de una profunda tristeza, como si estuviera buscando una confirmación que no sabía si quería oír. Yo, que había pasado tanto tiempo viéndolo desde lejos, por fin comprendí lo que lo había estado atormentando. La respuesta, sin embargo, no era tan sencilla. No lo sabía todo, respondí con voz baja, pero sí sabía que algo no estaba bien, que la hacienda, tu herencia, no era tan limpia como te habían hecho creer. Santiago cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Todo lo que creí tener se desmorona. Todo lo que me enseñaron, todo lo que construí, ahora no tiene sentido. ¿Quién soy si no soy el hijo de don Álvaro? La pregunta flotó en el aire, llena de desesperación. Santiago estaba buscando algo más que una respuesta. Estaba buscando una razón para seguir adelante. Santiago, no tienes que definirte solo por un apellido, le dije, con la certeza de que sus dudas no se resolverían de manera fácil. Él me miró por fin, enfrentándome con esos ojos llenos de confusión. ¿Entonces qué? ¿Qué más soy si todo lo que he conocido es una mentira? Me senté a su lado, observando cómo el viento movía las ramas de los árboles. Eres alguien que tiene la oportunidad de empezar de nuevo, no importa el apellido ni la herencia. Lo que importa es lo que decidas hacer con lo que tienes. Y lo que tienes ahora es una verdad que no puedes seguir ignorando. Eres dueño de tu destino, pero solo si decides enfrentarlo. Las palabras que salieron de mi boca no fueron solo un consuelo, eran una invitación a la acción, a la reflexión. Santiago había estado atrapado en su propio ego, en el peso de ser el heredero, el hijo del hacendado millonario. Pero ahora, con esa nueva verdad, estaba frente a un futuro incierto, y solo él podría decidir cómo tomar las riendas de su vida. Santiago se quedó en silencio por un largo rato, contemplando las mismas ramas que se movían con el viento. Parecía estar procesando lo que acababa de escuchar. En su rostro ya no había arrogancia ni desdén, solo una profunda reflexión. Nunca pensé que llegaría el día en que todo esto me superara, murmuró finalmente. He estado corriendo toda mi vida detrás de un legado que nunca fue mío. Pensé que ser hijo de don Álvaro me daba todo lo que necesitaba, pero ahora entiendo que lo que realmente necesito es saber quién soy realmente. El silencio nos envolvió por unos momentos más, pero esta vez el silencio no era angustiante. Era un silencio que nos invitaba a pensar, a hacer las preguntas correctas, a dar los pasos necesarios hacia una nueva etapa. Esa misma tarde, don Álvaro convocó a una reunión en la sala principal de la hacienda. Estaba claro que el asunto con la herencia y los secretos debía ser resuelto de una vez por todas. Los empleados estaban expectantes, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias. Don Álvaro, con una expresión grave, se levantó y se dirigió a su hijo, que permanecía en pie junto a la mesa. Santiago, sé que todo esto te ha golpeado duramente. No es fácil enfrentar lo que hemos ocultado durante tanto tiempo. Pero como te dije antes, ahora te toca a ti decidir. Lo que decidas hoy cambiará no solo tu futuro, sino también el de todos los que dependen de esta hacienda. Santiago miró a su padre y por primera vez en mucho tiempo pude ver una chispa de comprensión en sus ojos. Ya no era el hijo arrogante que pensaba que lo tenía todo. Era un hombre que comenzaba a entender el peso de su legado, el verdadero significado de ser responsable de algo mucho más grande que uno mismo. Sé lo que tengo que hacer, respondió con firmeza. Este lugar no solo se construye con tierra y dinero, sino con decisiones que marcan a las personas. Y hoy voy a tomar la decisión más importante de mi vida. No voy a esconderme detrás de un apellido ni de una fortuna que nunca fue mía. Voy a reconstruir lo que se rompió. No solo la hacienda, sino también mi relación con todos ustedes. Y con esas palabras, Santiago comenzó su viaje hacia la redención.
El futuro de la hacienda ya no estaba en manos de un legado ficticio, sino en manos de alguien dispuesto a reconstruirlo desde sus cimientos. Las palabras de Santiago resonaban en la sala, llenando el aire con un peso nuevo, palpable. La tensión que se había acumulado en la hacienda durante tanto tiempo estaba a punto de desbordarse. El futuro de la familia y la hacienda dependían de las decisiones que Santiago tomara en ese momento. Él sabía que, para redimir lo que se había perdido, debía tomar acciones que no solo cambiaran su vida, sino también la de todos los que lo rodeaban. Los días siguientes estuvieron llenos de confrontaciones. Santiago pasó horas revisando antiguos documentos y registros de la hacienda, buscando respuestas que ni siquiera sabía si quería encontrar. Los pasillos de la casa grande se convirtieron en un campo de batalla entre los intereses de la familia, los empleados leales y aquellos que, como Martín, veían la oportunidad de aprovechar el caos para su propio beneficio. Martín, que había permanecido en silencio durante los últimos días, no tardó en mostrarse. Mientras Santiago trataba de entender cómo podía recuperar lo que quedaba de la hacienda, Martín se acercó con la sonrisa arrogante que lo caracterizaba. «Sabes, Santiago, es bueno verte tomar finalmente las riendas de esto. Pero creo que has olvidado algo muy importante, no puedes hacerlo solo. Esta hacienda necesita un líder fuerte, y tú, bueno, no creo que seas capaz de llevarla adelante sin ayuda». Santiago, con la paciencia agotada, lo miró con dureza. «¿Y tú, Martín? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, su tono claro y desafiante. Martín, sin perder la compostura, se acercó un poco más. «Lo que quiero es que esta hacienda siga siendo lo que fue. Yo sé cómo manejarla, y tú lo sabes. Así que, ¿por qué no simplemente trabajamos juntos? Podemos mantener todo en su lugar. Tú tomas las decisiones públicas. Yo me encargaré de lo demás. Es una propuesta justa, ¿no?». Santiago lo miró fijamente sin dar su brazo a torcer. «No, no necesito tus trucos. No me voy a dejar arrastrar de nuevo por el mismo juego. Lo que necesito es ser honesto con lo que está pasando aquí. No puedes comprarte un lugar con dinero ni con favores». Martín, al ver que su intento de manipulación no funcionaba, se retiró con el ceño fruncido. «No olvides quién te ha ayudado, Santiago. Nadie lo hace todo solo, por mucho que lo creas». Santiago pasó las siguientes semanas haciendo un trabajo arduo. Reunió a todos los empleados leales y les explicó la situación con total honestidad. Ya no quería esconder nada. Aunque había estado tan centrado en su propio ego, ahora entendía lo que significaba ser líder. La lealtad no se ganaba solo con órdenes, sino con actos de humildad y comprensión. En uno de esos encuentros, un hombre de aspecto humilde pero con una mirada aguda se acercó a Santiago. Era Ramón, el capataz de las tierras. Había trabajado durante años en la hacienda y su conocimiento sobre el terreno era invaluable. «Señor, vengo a ofrecerle mi ayuda», dijo Ramón, sin rodeos. «Sé que la situación está difícil, pero he visto cómo ha cambiado su forma de pensar. Si quiere reconstruir lo que se ha roto, será necesario que confíe en quienes realmente han estado aquí, trabajando. Necesitamos un plan que no solo nos beneficie a los de arriba, sino a todos». Santiago lo miró, sorprendiendo por la sinceridad en sus palabras. «¿Y qué propones, Ramón?». «Primero, transparencia. Todos los documentos deben ser revisados, desde las transacciones hasta los contratos de los arrendamientos. Y segundo, un reparto más equitativo de los recursos. Si vamos a reconstruir, no podemos seguir con la misma mentalidad. Los empleados deben ser parte activa del futuro de la hacienda. Lo que hemos logrado ha sido gracias a su trabajo». Santiago reflexionó por un momento. Sabía que lo que Ramón proponía era una solución arriesgada, pero también entendía que no podía seguir enfrentándose a todo solo. La confianza de los empleados era crucial, y lo que necesitaba ahora no era solo poder, sino un verdadero liderazgo. «Acepto tu ayuda, Ramón. Vamos a trabajar en esto juntos». Al día siguiente, Santiago convocó una reunión con todos los capataces y trabajadores de la hacienda. El ambiente estaba tenso, pero por primera vez sentí que las palabras de Santiago llegaban al corazón de quienes lo escuchaban. Él estaba dispuesto a hacer algo que nunca imaginó: pedir perdón. Pedirles a ellos, los que siempre habían sido invisibles en la lucha por el poder, que fueran parte del cambio. «Sabemos que cometimos errores. Mi padre y yo hemos permitido que esta hacienda fuera dirigida por el ego y la avaricia. Pero no será más así. Quiero que sepan que, a partir de hoy, tomaremos decisiones juntos. La tierra, las ganancias, el trabajo, todo lo haremos de manera justa. Y esto no será solo mi lucha, será la lucha de todos». Al principio hubo dudas. Muchos no sabían si podían confiar en las palabras de Santiago, pero a medida que él hablaba, sus ojos reflejaban una sinceridad que antes había estado ausente. No se trataba solo de la hacienda, sino de las personas que la hacían funcionar. Las semanas pasaron y con cada decisión, Santiago consolidaba su poder de una manera diferente. Ya no lo hacía con órdenes impositivas ni con decisiones egoístas. Ahora escuchaba, ahora actuaba con la intención de restaurar lo que había perdido. Poco a poco, la hacienda empezó a cambiar, y también lo hacía la forma en que la veía la gente. Sin embargo, el camino hacia la redención no sería fácil. Martín no se dio por vencido. Sus maniobras tras bambalinas seguían alimentando rumores y creando desconfianza entre los empleados. Pero ahora, Santiago ya no estaba solo. Los verdaderos aliados de la hacienda, los que trabajaban cada día para mantenerla viva, estaban a su lado.
Una tarde, mientras revisaba algunos documentos con Ramón, Santiago se detuvo un momento y observó los campos. La luz del atardecer bañaba las tierras que ahora, aunque rotas por el tiempo, comenzaban a recuperar su fuerza. Lo que estoy haciendo no es solo por mí, Ramón, dijo Santiago, mirando el horizonte. Es por todos los que realmente han estado aquí y por lo que esta tierra representa. No quiero más mentiras. Solo quiero que la hacienda sea lo que debe ser, un lugar de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de justicia. Ramón asintió con respeto. Eso es lo que necesita esta hacienda, señor, y eso es lo que necesita usted, la verdad. El futuro de la hacienda aún era incierto. Las decisiones difíciles, las confrontaciones con Martín y los desafíos legales seguían siendo parte de la lucha diaria. Pero Santiago había aprendido algo crucial: la redención no era algo que se lograra solo con palabras, sino con acciones. Y así, mientras la hacienda seguía su curso, también lo hacía Santiago. La lucha por la justicia, por la verdad y por la reconstrucción de lo que se había perdido recién comenzaba. Las primeras señales de cambio eran tímidas. La hacienda, después de tanto tiempo envuelta en las mentiras de su pasado, comenzaba a mostrar signos de vida. Santiago había decidido que no sería más el heredero arrogante, el hombre que solo pensaba en el poder. Ahora estaba dispuesto a reconstruir lo que había destruido, pero la lucha era más difícil de lo que imaginaba. Los ecos del pasado no se desvanecen tan fácilmente y los fantasmas de la familia aún rondaban los pasillos de la casa grande. El desafío más grande llegó con la aparición de los nuevos documentos legales. Mientras Santiago trataba de hacer justicia, se encontraba con un obstáculo mucho mayor: la presión de los acreedores y las deudas acumuladas por la gestión anterior de don Álvaro. La hacienda estaba en riesgo de perder más que el control de los terrenos. Había contratos fraudulentos que ponían en peligro incluso las tierras que habían sido la base de su familia durante generaciones. Una tarde, mientras Santiago revisaba los papeles en su despacho, el abogado de la familia, Juan, llegó con una expresión grave. No fue necesario decir mucho para entender la gravedad de la situación. Santiago, hay algo que debes saber, comenzó Juan sin rodeos. Los acreedores han presionado mucho más de lo que pensábamos. Si no pagamos las deudas de inmediato, la hacienda podría quedar fuera de nuestro control. Y lo que es peor, muchos de los contratos que firmó tu padre son ilegales. Esto es más complicado de lo que pensábamos. Santiago se levantó de golpe sin decir una palabra. Caminó hacia la ventana y miró el horizonte como si esperara encontrar alguna solución en las montañas que se alzaban a lo lejos. El sudor en su frente reflejaba la tensión. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó finalmente, con la voz ronca. Juan le entregó un sobre con documentos. La única opción viable es vender una parte de las tierras, pero eso significaría perder el control sobre una porción de la hacienda y además tendríamos que lidiar con el gobierno. Los contratos que firmó tu padre con Eusebio están vinculados a toda esta operación. De no resolverse, el futuro es incierto. El peso de la decisión era abrumador. Santiago sabía que no podía permitirse perder lo que quedaba de la hacienda, pero también comprendía que las acciones pasadas de su padre no podían seguir siendo ignoradas. Los contratos de Eusebio, los acuerdos turbios, la manipulación detrás de cada negocio, todo lo que había estado oculto durante años, ahora debía enfrentarlo. Al día siguiente, mientras Santiago se encontraba revisando los últimos documentos en su despacho, Martín irrumpió en la habitación. No traía una sonrisa arrogante como siempre, sino una expresión tensa, casi desesperada. Santiago, dijo sin perder tiempo, necesito hablar contigo. Santiago, sabiendo lo que Martín representaba, no se dejó engañar por la fachada. ¿Qué quieres, Martín? No tengo tiempo para tus juegos. Martín se adelantó y dejó sobre la mesa un conjunto de papeles. Mira, hermano, ya no tenemos más tiempo. Si no actúas rápido, perderemos todo. No me interesa lo que hayas decidido hacer con la hacienda, pero si no tomamos el control ahora, perderemos la batalla con los acreedores. Tú sabes que solo yo tengo los contactos suficientes para conseguir lo que necesitamos. Santiago miró los papeles, pero su expresión permaneció fría. No necesito tus favores, Martín. Si esta hacienda va a ser salvada, será por nosotros, no por tus acuerdos sucios. Martín, sabiendo que no iba a ganar con palabras, dio un paso atrás. Veremos qué pasa entonces, Santiago. No olvides que soy el único que puede ayudar. No juegues con fuego. Santiago lo observó mientras se retiraba, pero ya no sentía el mismo miedo que antes. Algo dentro de él había cambiado, sabía que la hacienda no solo dependía de acuerdos y favores oscuros. Dependería de la verdad, de sus decisiones y de la voluntad de hacer lo correcto. Poco después, Santiago decidió reunir a todos los empleados leales, aquellos que aún quedaban a su lado, aquellos que nunca habían dudado de su lealtad hacia la hacienda. En una reunión en la sala principal, Santiago habló con claridad. La situación es grave, comenzó, con firmeza. Pero no vamos a ceder ante las presiones. No vamos a dejar que esta hacienda se desmorone. Si tenemos que vender una parte de la tierra, lo haremos, pero no permitiremos que alguien más decida sobre nuestro futuro. Lo que importa aquí es que tomemos control de lo que tenemos. No es solo por mí, es por todos ustedes. Los empleados, que habían estado temerosos de perder su trabajo, comenzaron a reaccionar. La confianza en Santiago creció y el apoyo se hizo palpable. Sabían que él estaba dispuesto a luchar por lo que quedaba, a enfrentarse no solo a los acreedores, sino a todos los que habían estado manipulando la hacienda por años.
A la mañana siguiente, el abogado de la familia llegó con una propuesta final para solucionar los problemas de la hacienda. A través de una compleja negociación con los acreedores, se logró llegar a un acuerdo que permitiría a Santiago salvar la hacienda sin vender más tierras. La clave fue la reorganización interna y la liquidación de deudas con las ganancias de las exportaciones que quedaban. Con el apoyo de Ramón, el capataz leal, y de otros aliados dentro de la hacienda, Santiago firmó el acuerdo sellando un pacto de restauración y redención. Sabía que no sería fácil, pero al menos había logrado mantener la dignidad de su familia intacta. Esa noche, mientras la hacienda volvía a encontrar algo de paz, Santiago se reunió con don Álvaro en su despacho. La conversación fue breve, pero cargada de emociones. «Lo logramos, padre», dijo Santiago con una mezcla de alivio y agotamiento en su voz. «La hacienda sigue en nuestras manos, pero más importante aún, tengo la oportunidad de hacer las cosas bien». Don Álvaro lo miró fijamente, sin decir nada al principio. Luego, con una voz quebrada pero llena de orgullo, dijo: «Lo sé, hijo, lo sé, has hecho lo que no pude, y eso es lo más importante». Santiago, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su alma estaba en paz. Había enfrentado la verdad, había enfrentado a sus enemigos, y lo más importante, había recuperado su honra y el respeto de aquellos que lo rodeaban. Pero lo que realmente había ganado, al final, no era la hacienda ni el poder. Había ganado algo más grande, su libertad para decidir su destino. Y ese destino ahora lo tomaría con sabiduría. La hacienda ya no era la misma, había pasado por momentos de incertidumbre, traiciones y luchas internas, pero finalmente algo de paz comenzaba a calar en sus pasillos. Santiago había tomado las riendas, había decidido lo que debía hacerse y con la ayuda de sus aliados más leales había logrado salvar lo que parecía estar irremediablemente perdido. Pero los ecos de los errores cometidos aún resonaban en las paredes de la casa grande y había una cuestión más por resolver: la relación con su padre, don Álvaro. El día que Santiago decidió reunirse nuevamente con su padre, el ambiente era diferente. Ya no había miedo ni resentimiento, solo el peso de una historia que necesitaba ser entendida. La relación entre ambos había sido marcada por el silencio, el desprecio y la incomprensión. Pero ahora el entendimiento estaba comenzando a brotar, como una semilla que necesitaba tiempo para crecer. Santiago se encontraba de pie frente a la puerta del despacho de don Álvaro. Había pasado tanto tiempo desde que se habían visto cara a cara de manera sincera. Todo lo que había sucedido en la hacienda, todos los problemas legales, las decisiones difíciles, los secretos destapados, todo eso los había transformado. Y al final, esa transformación les había dado la oportunidad de reconciliarse. Don Álvaro lo observó desde su sillón, con su mirada cansada pero sabia. No hizo movimientos para levantarse, pero su presencia era suficiente para que Santiago sintiera el peso de la historia. Por primera vez, ambos se miraban de manera distinta, como dos hombres que se habían entendido, aunque tarde. «Papá, necesitamos hablar», dijo Santiago con una voz más madura, más decidida. Don Álvaro asintió lentamente, señalándole la silla frente a él. «Dime, hijo, estoy escuchando». Lo que siguió fue una conversación que había estado pendiente durante años. Santiago, sin ocultar ya nada, le contó a su padre todo lo que había aprendido. Le habló de sus errores, de cómo había manejado la hacienda sin tener en cuenta a las personas que realmente la mantenían viva. Habló de cómo, al final, la avaricia y el orgullo lo habían cegado. Y en un acto de vulnerabilidad, también le confesó a don Álvaro que, aunque siempre lo había considerado su guía y ejemplo, ahora entendía que el verdadero legado no estaba en el poder o en la riqueza, sino en la justicia, la honestidad y el respeto. Don Álvaro, con su sabiduría característica, no dijo nada durante un largo rato. Solo escuchó y por primera vez parecía dispuesto a aceptar las palabras de su hijo. No interrumpió, no corrigió. Solo asintió, como si aceptara la carga de lo que había hecho y lo que, a su manera, había transmitido. «Me arrepiento, hijo», dijo finalmente don Álvaro con la voz grave pero llena de sinceridad. «Me arrepiento de no haberte mostrado lo que realmente significa ser un hombre digno. Creí que el poder y el control eran lo único que importaba. Pero te he fallado, y no solo a ti, sino a todos los que confían en esta hacienda». Santiago, sorprendido por la sinceridad de su padre, lo miró fijamente. No esperaba escuchar esas palabras. Había creído que don Álvaro nunca aceptaría su responsabilidad, pero allí estaba, con el rostro envejecido por los años y la carga de tantas decisiones. El aire se despejó. Santiago, con el corazón más tranquilo, comenzó a sentir que el peso de las expectativas y las mentiras que habían marcado su vida comenzaba a disiparse. Ahora, él era el hombre que su padre nunca fue, o al menos el hombre que iba a intentar ser. «Lo que importa ahora», dijo Santiago con una voz serena, «es que podemos reconstruir lo que hemos perdido, no solo la hacienda, sino la confianza entre nosotros. Yo no necesito la herencia que me corresponde por derecho, papá. Lo que necesito es que me dejes tomar las decisiones que la familia necesita. Si tú confías en mí, esto puede ser el comienzo de algo nuevo». Don Álvaro, con una expresión de alivio, lo miró fijamente. Las palabras de su hijo le llegaban al corazón y por primera vez se sintió libre de la carga que había arrastrado durante tanto tiempo. «Te he fallado, hijo, pero no voy a seguir interfiriendo. Esta hacienda y lo que decidas hacer con ella es ahora tu responsabilidad».
La reconciliación de padre e hijo no fue una cuestión de palabras vacías, fue un proceso lento y doloroso que requirió de valentía y aceptación de los errores pasados. Pero ahora, con una nueva perspectiva, tanto don Álvaro como Santiago comprendieron que la verdadera fuerza no residía en mantener el poder a toda costa, sino en saber cuándo dejar ir el control para que otro lo tomara y lo llevara por un camino mejor. La noticia de la reconciliación se esparció rápidamente por la hacienda. Los empleados, que habían estado observando en silencio, comenzaron a ver una nueva luz en la manera en que se tomaban las decisiones. Santiago no era el joven arrogante que pensaba que el dinero y la posición lo definían. Ahora era un hombre dispuesto a luchar por la justicia, a corregir los errores del pasado y a construir un futuro más justo para todos. A medida que los días pasaban, la hacienda comenzó a cambiar de manera tangible. La relación con los acreedores se resolvió, las tierras se reorganizaron y las deudas fueron saldadas. Pero lo más importante de todo fue que Santiago, con el apoyo de Ramón y otros trabajadores leales, empezó a implementar un nuevo sistema de trabajo donde todos, desde los más humildes hasta los más poderosos, tenían un lugar y una voz. La hacienda dejó de ser un símbolo de control y opresión para convertirse en un lugar de colaboración y esfuerzo compartido. Una tarde, mientras Santiago caminaba por los campos que alguna vez fueron el centro de sus preocupaciones, se detuvo un momento. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. A su lado, don Álvaro lo acompañaba en silencio. Ambos, padre e hijo, sabían que, aunque la batalla por la hacienda no había terminado, habían ganado lo más importante, el derecho a empezar de nuevo. «Lo logramos», dijo Santiago con una sonrisa serena. «No lo logramos solo nosotros», respondió don Álvaro, «lo logramos juntos». Y así, con cada decisión tomada, con cada error corregido, la hacienda renació, no solo como un símbolo de poder, sino como un lugar donde la familia, el trabajo y la honestidad prevalecieron. Santiago ya no era el hijo del hacendado millonario. Ahora era el hombre que había tomado las riendas de su destino, decidido a no repetir los errores del pasado.